cordiales a la teleaudiencia. Qué alegría volver a vernos para seguir hablando de esta figura envolvente de este gran paraguayo, el padre Julio César Duarte Hortellado. Qué lindo, qué hermoso tener un compatriota valiente que dio su vida por el Evangelio, por la buena nueva, se identificó con las necesidades del pueblo paraguayo, especialmente con los más pobres, con los más necesitados. Y va subiendo también nuestro entusiasmo en cada programa, porque encontramos nuevas personas que nos acompañan, que nos cuentan su experiencia, su vivencia en este caminar tras las huellas del padre Julio César. Qué lindo. Y hoy tenemos una visita importante, como todas las visitas, lógicamente, una persona que anduvo durante hace muchos años tras las huellas del padre Julio César. Y es un conocedor de la vida del padre Julio César. Y hoy nos va a relatar él esa vivencia, esa experiencia, las anécdotas que esta persona conoció a través de estas conversaciones con la gente, especialmente de Ubicuí, de Quiquio, en fin, de Muyapé, lugares donde el padre Julio César dejó realmente huellas muy profundas. Recibimos al licenciado Santiago Caballero, que nos honra con su presencia. Bienvenido, licenciado. Una alegría compartir la experiencia que tienes en relación a la vida del padre Julio César. Muchísimas gracias. Es un recibimiento muy importante, no solamente para mí, sino para la causa del padre Julio, a cuyo trabajo nos hemos esforzado desde hace 20 años. Para empezar, yo creo que es importante saber, en primer lugar, que soy natural de Ubicuí. Ah, qué bueno. Sí, nací 2 años después que haya muerto el padre Julio. Entonces, lo importante es que en mi familia se respiraba el mismo clima que en la inmensa mayoría de todos los hogares de Ubicuí, Quiquio y Muyapé, por donde él estuvo la parte, digamos, más fructífera de su vida sacerdotal, de su vida como patriota, como compañero de caminar, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente que en mi casa había un cuadro pequeñísimo, pero donde estaba el padre Julio en una misa, en una celebración litúrgica, y también su foto que circuló. Yo no sé el origen, cuándo nació eso, pero cuando yo tuve uso de razón, ya estaba eso. Ya estaban esas imágenes que, vuelvo a recalcar, ustedes pueden encontrar en cualquiera de los hogares, aún hasta hoy, en los 3 pueblos. Y en segundo lugar, mi inserción a la causa se debe a una gentileza de Monseñor Celso Yegros de Estigarribia, entonces obispo de Carapeguá, que me invitó cordialmente que colaborase como periodista, como comunicador, y desde ese día estoy ahí. Y haciendo ya un salto de toda la experiencia, tanto de los 3 pueblos a cuyos habitantes que conocieron al padre Julio o de descendientes de gente que conoció al padre Julio, es una de las labores que hice a lo largo de este tiempo. Pero también de otros lugares. ¿Por qué? Porque como se dio un gran movimiento de la gente en la época de la construcción de la represa de Itaipú, mucha gente de Ubicuí vino hacia el este. Entonces hay núcleos de personas que crearon asociaciones para recordar la figura del padre Julio.
Me tocó la suerte también de estar en Encarnación, donde enseñaba en la Universidad Católica, y ahí conocí parientes y tuve la suerte de que una sobrina que vive en Posadas, me invitó un día y crucé y fui a conocer a una de las parientes que es la hija del doctor Pedro Duarte Ortellado, médico que estuvo también en la Guerra del Chaco. Se lo recuerda como un médico muy valioso en esa circunstancia tan terrible de nuestra historia. Y yo le llamé por teléfono y le dije quién era yo, y ella, sin mediar más presentaciones, me dice: ¿tiene usted tiempo? Sí, señora, tengo tiempo. Estoy en Posadas, en un barrio de Posadas, y me dice: venga acá a mi casa. Sí. Y me recibió. ¿Y qué me dio? Un cuadro del padre Julio de la época, de la época que se usaba antes, las fotografías ovales, ¿verdad? Con pintura agregada, era original de la época. Y sin mediar muchas presentaciones me dijo: esto por favor lleve a Ucuy. Y ella era sobrina la sobrina del padre Julio. La hija del hermano. Del doctor Pedro. Sí. El doctor Pedro era hermano, el médico, sí, era hermano del padre Julio César. Claro. Bueno, entonces es un poco para ver los aspectos así resaltantes de esta larga historia de más de 20 años, que se puede resumir en muchas otras anécdotas, pero para mí fueron así muy marcantes. ¿Por qué? Porque la gran síntesis, doctor, que uno recoge de los testimonios, vuelvo a repetir, de los que quedan de lo que lo conocieron al padre Julio, porque quedan pocos, pero vamos descubriendo, es increíble. La semana pasada apareció una señora que tiene 100 años y que con una lucidez contaba lo del padre Julio. Después le voy a contar. Tanto los que lo conocieron como descendientes de quienes directamente lo conocieron, hay una cuestión unánime. El padre Julio ya era santo en vida. Todos te dicen lo mismo. Y todas las generaciones actuales con quienes uno conversa por esa transmisión tan rica de la oralidad, de la cultura oral paraguaya, nosotros rescatamos ese gran testimonio que es como una llamada a la iglesia en Paraguay, como para todos nosotros, de que estamos con no candidato solamente, sino que una persona que sí debe estar en los altares muy pronto. Así es. Bueno, en realidad todos coincidimos de que el padre Julio César ya era santo en vida. Lo que ahora estamos difundiendo su figura es para que la iglesia lo reconozca y llegue a ser canonizado. Bueno, vamos a hacer una pausa. En el siguiente bloque vamos a continuar escuchando la rica experiencia del licenciado Santiago Caballero. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. En la cooperativa Medalla Milagrosa, los socios tienen servicio de ambulancia sin costo. Sí, al estar al día en tu cuota mensual de solidaridad, accedes a servicios de ambulancia de la empresa M completamente gratis para socios, cónyuges e hijos menores de socios. Para solicitarlo, llama al 021-218-3333 o al asterisco 218 desde tu celular las 24 horas. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Zonas de cobertura limitada. Consulte en www.medalla.com.py.
Escanea el código que aparece en pantalla e instala la aplicación de Ñande Yarañe para tener 24 horas de evangelización. Ñande Yarañe, cada vez más cerca tuyo. Estamos volviendo con nuestro ilustre entrevistado, el licenciado Santiago Caballero, para seguir hablando de este gran patriota, de este gran santo paraguayo. Y hoy estamos nosotros difundiendo la vida del padre Julio César. Él, lógicamente, ya está en la gloria del Señor por esa vida santa que ha llevado en el tiempo de su sacerdocio. Pero, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos que la iglesia lo reconozca a él como santo, y en ese sentido estamos hablando de su figura para que el pueblo paraguayo lo conozca, confíe en él y empiece a pedir la intercesión del padre Julio César para recibir los favores de Dios. Entonces, hablamos con la gente que tiene esa experiencia, que ha trabajado justamente para difundir la vida del padre Julio César, y uno de ellos es el licenciado Santiago Caballero, que nos honra hoy con su presencia. Bueno, el honrado soy yo, ¿verdad? Porque es un eslabón demasiado importante de esa actividad que estamos teniendo. Es importante también saber o recalcar, mucha gente ya lo sabe, la creación o la consolidación de la causa, ¿verdad?, de esto que la gente pide, de que ya era luego santo, se lo debe en gran medida a Monseñor Celso Yegros Estigarribia. Sí. Y porque él creó la hermandad del padre Julio César Duarte Ortellado, que es el grupo de laicos, religiosas, sacerdotes, de todas las clases, que se encarguen en primer lugar del recogimiento de los testimonios de la gente y también de la difusión de la vida y la causa del padre Julio. Entonces tenemos en muchas localidades, muchas parroquias, la hermandad del padre Julio. Los tres pueblos, por supuesto, Carapeguá como cabeza de diócesis, Paraguarí y otros muchos lugares que ahora, a Dios gracias, se está extendiendo también en la arquidiócesis de Asunción. Esta nucleación hace posible de que este boletín, por ejemplo, que es creación de Monseñor Celso Yegros, Pai Julio Recobé. Entonces acá difundimos lo que fue la vida, la biografía y las actividades que se realizan en función de esta causa. Otro tipo de cosas, calendarios, marcalibros, etcétera, etcétera, también lo hemos hecho. Y también, sobre todo, para quienes quieren adentrarse más profundamente, las ediciones de la biografía del padre Julio, realizada por el padre Carlos Ein, sacerdote salesiano, historiador, y que tuvo la magnífica respuesta a un pedido del entonces arzobispo de Asunción, Monseñor Felipe Santiago Benítez, que conjuntamente con la diócesis de Carapeguá le solicitaron que como historiador él recoja la vida y las obras del padre Julio. Entonces lleva ya este libro la tercera edición. Sí. Esta es la tercera edición que nos ha tocado. Eremina Schwetting, el licenciado. Sí, cómo no. Haremos por un trabajo de
por la canonización del padre Julio César. Sí. Antes estamos en el correco departamento de Paraguay Ribepuira lleva. Esta gente ni año mugueta. Esta anima. Va en de la Reñandúa, va en de la Erejechán, va en la Umajedean de las expresiones, de la manifestación de la gente. Va en las ideas de la gente, la padre Julio César. Pedapete santo. Pedapete santo. Ahí comienza la gente. Amba ere, porque estamba oye. Amba elo ya po la ne impresiona vea pues. Le impresiona, por ejemplo, la piedad del padre Julio ante el Santísimo Sacramento. Pasaba horas de oración delante del Santísimo Sacramento e invitaba a la gente a esa devoción. Destinaba los días jueves para que dentro de las celebraciones litúrgicas, de la misa, etcétera, siempre hubiera una mención especial a la devoción al Santísimo Sacramento. Por otra parte, movilizaba a la gente a las obras que hacer. No era que él construyó el hospital de Ucuy, él construyó los templos de los 3 pueblos. Ucuy, Muyapedí, Jacucugó. Eso ya con los medios tan precarios de la época. No había camiones tumba, no había ladrillerías a mano, no había lugares donde traer piedra, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacía? Organizaba las famosas ofrendas de la gente. Y la gente se reunía en su comunidad, en su capilla, en su valle. Ahí se organizaba y traían los materiales. La señora cuyo testimonio recogimos la semana pasada, Chaca Aria Huerúa Cue Canasto Pelaita, porque Oreroga Vendeipori la carreta. Aumi orecoa carreta o huerú carreta. Pero no lo huereco ya sheisha, lo huerú oraca ani. ¿Qué te parece? Una motivación de esa naturaleza te deja con la boca abierta. Alguien se puede reír y decir, espérate, digo. No. Pero teniendo en cuenta la motivación que logró el padre y la movilización de participación en obras de bien a la comunidad, Dios me guarde, es lo máximo. Se ganó el cariño de la gente. Se ganó el cariño. ¿Por qué? Porque él le brindó todo su amor. Brindó todo su amor y su ejemplo. Porque ese es otro detalle que siempre te recuerda a la gente. Trabajador. Trabajaba por su comunidad y ante los grandes desafíos de su comunidad, ¿verdad? El pueblo de Ucuy no tenía carreteras. Y entonces, ¿cómo era la cuestión? Llegar a Asunción en Ucuy era toda una tragedia, a caballo o en carreta. La religiosa que él consiguió de Europa traer para atención a los niños huérfanos y abandonados, recuerdan en sus escritos cómo llegaron. Llegaron a caballo porque la carreta no podía andar por el Cañabé, hay que cruzar. Estaba el arroyo, río desbordante, entonces no podían cruzar, solamente a caballo. Y ese tipo de cosas la gente lo sabe y lo vive. Y entonces te da ese testimonio de alguien, pucha, era un auténtico. Muy bien, bueno, estamos conversando acá con el licenciado Santiago Caballero. Nos está ilustrando con experiencias, anécdotas muy ricas que nos va motivando cada vez para seguir en este proyecto de la difusión de la vida del padre Julio César. Volvemos en unos instantes.
Primero de roga pe, rebu a. Porque cada uno hoy inmundo pe. Hau pepe te abei oñon divepa. Apete inge ira mamando. Otro hei en bowe. Baje picolan de música. Hoy abei hoy coa en modo ahorro de energía. Hoy cato hoy me va a full gina. Hoy abei oñon bosaraiba. Hoy yo controlaba temperatura. Rey cuajanguare y me panderoga pe. Y mañana te varán de yerere. Tokio, rey menderoga pe. Con el pacto de confianza, MG. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Ñande Yarañe ETV invita a todos los jóvenes a compartir Mundo Joven. Este y todos los domingos, 17 horas, por Ñande Yarañe TV, primer canal católico del país. Seguimos con este hermoso programa, Caminos de Santidad, para difundir la vida extraordinaria de este gran paraguayo. Un santo sacerdote que está empezando a través de la iglesia este proceso de canonización del padre Julio César Duarte Ortellado. Y seguimos conversando acá con el licenciado Santiago Caballero y se recordé anécdota petí cuña caray de 100 años ni año moneta au peamos utandeu peije es un mina veda licenciado pea interesante pea pe cuña caray bigo y cubeviti. Bueno, son dos ancianas. Una la que acabamos de descubrir, porque eso pues pasa que no es que de repente te pasan toda la lista, pea el cuacu, el cuay, etcétera, sino que sale espontáneamente. Entonces a veces nosotros que andamos en esto, a veces pensamos, bueno, ya se acabaron. No se acabaron. La semana pasada le filmaron a esta señora de 100 años y con una lucidez extraordinaria con todo lo que acabo de contar, ¿verdad? Quiere decir entonces que sí, a Dios gracias, podemos tener todavía testimonios de esa naturaleza y que son absolutamente descriptivas a través de su propio testimonio de lo que ya está escrito. Porque sabemos ya que hubo siempre mucha participación, que el padre Julio lograba la participación entusiasta de la gente. Pero los detalles son tan importantes, ¿verdad? Ahí la cuña caraípea, oreve, no, se roga penda historia con la carreta. Mi vecino fuera ya ojopama, entonces era ya pobre. O canasto pe los upila ita ha oreaca ari lo guaru pueblo bebé o llegó su hija guala o ñande tupao la ñande hospital. O sea, eso es un testimonio real de primera mano, no es solamente la de un historiador, sino que de alguien que vivió eso. Y en ese aspecto lo interesante es señalar, además de la participación de la ofrenda, que se constituían en actividades populares. ¿Por qué? Porque la gente traía lo que tenía, desde las piedras
hasta alguien que donó un ternerito o una oveja, Sí. lo traían todo adornadito, con flores, con guirnaldas, con el dinero recogido, traían y entregaban como la ofrenda. Personalmente tuve la dicha de entrevistar a una señora de Quiquigó, que estaba ya postrada, estaba en cama, ya casi no hablaba, casi no veía, pero insistieron los hermanos de Quiquigó de que yo la visitara. Por supuesto que me fui, ¿verdad? Y llegué y hablamos, doña, no recuerdo el nombre, ella pa, agua pumita landerupape, me ponapa, Xénigo ayu por andu debe de oñembe ujahue cheve de cuaraca de país Julio. Y Catúpico eres cheve alguna cosa, y lo único que atinó a decir esta señora, me miró en la cara y me dijo: santo, santo, santo. Qué lindo, realmente. Emocionante. Emocionante. Sí. Y quedó grabado, y para todos nosotros y ustedes que se asocian a esta causa, es un poco el gran resumen del pueblo. No es una iniciativa solamente de gente que le conoció, que la admiró, que la criticó, etcétera, etcétera, sino que es el clamor de la gente. Era luego ya santo. Hace falta que diga a la gente otra parte, ¿verdad? Así es. Un testimonio que para mí también es muy significativo de la personalidad del Padre Julio. Me lo cuenta una señora que también conoció al Padre Julio, la señora Angelina Pastore de Luna. Me dice que su tío era reacio a las cuestiones de iglesia. Un señor, ya en esa época nosotros decíamos hacendado, sería el estanciero hoy, ¿verdad? Sí. Y era un señor que tenía muchas riquezas, hacía el acopio de los frutos, que también decíamos nosotros en esa época. ¿Qué fruto? El petún y ¿cómo se llama? El algodón. Sí. Bueno, Mando y yuja, Mando y Yujapen. Sí. Y entonces dice que un día vio que el País Julio, vio que se estaba paseando y llegando a las casas. Entonces le llamó a su secretario, su criado, y le dijo: "Ani que permití País Julio Ucherendam". Era su versión de Cuando se dio la vuelta, el Padre Julio ya estaba atrás. Y le metió conversación. Le habló de los niños, le invitó para asistir, que los niños se vayan al catecismo, etcétera, etcétera. Y de repente el tipo dice: ¿qué te trae para ir por acá? Y estamos pues construyendo el templo y lo estamos sufragando con la colaboración de la gente, etcétera, etcétera. El tipo le miró y le dijo: ahí está, padre, mi depósito. Anda a elegir los fardos que quieras. Qué bueno. Y yo te voy a mandar. Bueno, y esa es una de las grandes satisfacciones, ¿verdad?, de escuchar cómo la gente se entregaba al Padre Julio César. Y hoy nosotros disfrutamos una parte importante de esta historia, de la vida del Padre Julio César, y le agradecemos al licenciado Santiago Caballero por ilustrarnos con ese conocimiento más que teórico, una vivencia de él con la gente de la comunidad de Ubicuí, de Muyapeu, de Quiquigó. Bueno, estamos llegando al cierre de nuestro programa. Agradecemos a todos y pedimos al Padre Julio César que interceda ante Dios por toda la República del Paraguay. Un gran abrazo a todos.